La homilía de esta mañana está titulada en su programa como Fe, Coraje y el Bien Común. Pero también puede entenderse de la siguiente manera: sí se puede, sobre la fe que mueve los campos. Amadas, amados que están aquí presentes y que también en sus hogares, quiero que vengan conmigo imaginariamente a un lugar llamado el Valle de San Joaquín a principios de la década de 1960. El sol apenas había salido, pero el calor ya se preparaba para el día. Las hileras de uva se extendían tan lejos que a cierto punto uno dejaba de ver viñas y solo se veía un espejismo verde flotando en la distancia. En esas hileras cuerpos trabajaban doblados, moviéndose con rapidez, porque cada segundo de lentitud tenía un precio. No hay baños en el campo, tampoco hay agua limpia. Las niñas y los niños caminaban junto a sus madres y padres, porque no hay dinero para dejarlos en otros lugares. Si te quejas, si te organizas, si levantas la cabeza y dices basta, arriesga tu trabajo, tu vivencia y en ocasiones tu vida. La comida que se cultiva allí termina en las mesas de personas que nunca verán esos rostros, que nunca tocarán esa tierra, que nunca sentirán esa mezcla particular de agotamiento y determinación que vive en los huesos de aquellos quienes trabajan la tierra. En ese mundo entró una mujer que la conocemos como Dolores Huerta. Ella no era una celebridad, no era en ese momento una santa, era una madre divorciada de varios hijos y hijas, una ex maestra de escuela que no podía ignorar lo que veía en su aula. Estudiantes que llegaban a las escuelas delgados, agotados, vestidos de la misma ropa con la que habían ya trabajado la noche anterior. Ella miró a esas criaturas y tomó una decisión. Su decisión fue que ella iba a dedicar el resto de su vida a honrar el siguiente dictamen: esto no es aceptable y no fingiré lo contrario. Quiero quedarme en un momento con esa decisión, porque creo que allí comienza algo de lo que podemos llamar fe. La fe, tal como quiero hablar de ella hoy, no es un sentimiento tranquilo de consuelo, no es una convicción privada que mantenemos a salvo dentro de nosotros, protegida del escrutinio público. La fe en la historia que estamos entrando es el valor de decir no, aquello que disminuye la vida, y sí a la posibilidad de un mundo distinto, un lugar donde empeñar el cuerpo, el tiempo, la reputación y a veces la seguridad en ese sí. Antes de hablar de coraje y esperanza, tenemos que ser honestos sobre el mundo en el que Huerta se movía. Las condiciones en el campo no eran pobreza incidental, sino pobreza diseñada. Los patrones dependían de una población suficientemente desesperada y a veces sin documentación completa para estar en la nación, para hacer aceptar cualquier condición. Si rociaban pesticida mientras las personas seguían trabajando entre las hileras. Las mujeres enfrentaban hostigamientos y agresiones por parte de supervisores que sabían o que esperaban que no hubiera ninguna consecuencia. Niñas y niños de 6 o 7 años trabajaban bajo el sol porque la familia necesitaba cada ingreso posible. Y las uvas, las lechugas, las fresas aparecían en los supermercados, en los anuncios, en nuestras cocinas, tan limpias que podíamos imaginar que no tenían ninguna historia. Esa invisibilidad es violencia.
Y quiero decir también con claridad que hoy, aquí en esta ciudad, en Houston, todavía se vive en secuelas de esos sistemas. Muchas veces las personas que cocinan nuestra comida, que limpian nuestras oficinas, que levantan el perfil de esta ciudad, quedan invisibles. Muchas de esas personas y muchas de esas condiciones serían condiciones que Dolores Huertas reconocería de inmediato. Porque aunque la geografía tal vez ha cambiado, la invisibilidad no. Por eso, cuando hablamos de lamento, no estamos cediendo al pesimismo. El lamento es una práctica espiritual de negarnos a normalizar aquello que debería horrorizarnos. El lamento es el amor que se niega a apartar la mirada. Nuestra fe, como universalistas y unitarios, nombra el valor y la dignidad inherente de cada persona, no de algunos, no de unos pocos, sino de cada persona. Cuando tomamos esto en serio, el lamento no es opcional, es la forma de limpieza necesaria de nuestros corazones para que el coraje pueda entrar. Entendemos que Dolores Huertas y Chávez cofundaron lo que llegaría a ser the United Farms Workers en el 62. A lo largo de la década siguiente, ellos, ellas y quienes trabajaban en el campo se organizaron uno de los movimientos laborales no violentos más significativos de la historia de esta nación. Apoyaron boicots, ayunos, marchas, incluyendo la peregrinación de 340 millas de Delano a Sacramento, que sacó la lucha de los campos y la colocó en la imaginación moral de la nación. Le pidieron a los consumidores y a consumidoras comunes que dejaran de comprar uvas hasta que las empresas aceptaran negociar trabajos justos. 5 años de organización, sacrificio y acción estratégica después, lograron acuerdos importantes con algunos de los productores más grandes de California. Pero quiero detenerme en un momentito para apoyar algo muy concreto, porque allí se comprime toda una teología en 3 palabras. En el 72, en Arizona, la UFW enfrenta un clima político difícil y leyes muy hostiles. Era posible estar desanimado. Duda que un boicot en ese contexto pudiera tener éxito. Se preguntaban si habían llegado al límite de lo que era posible. Y Dolores Huertas, que llevaba una década organizando frente a la pobreza, frente a la violencia y la oposición institucional, responde con una frase que resonará por décadas. Sí se puede. Sí se puede. Para mí esas 3 palabras se convierten en el lema, como sabemos, del United Farms Workers. Pero más tarde una versión de esa frase pasaría a formar parte de campañas políticas nacionales. Pero yo quiero traer de regreso a casa el lugar donde nació, en el calor de una lucha muy específica, en el cansancio de organizadoras y organizadores que ya habían dado tanto, en el momento en que el desaliento parecía lógico y la esperanza ingenua. Sí se puede. Ese sí se puede no es optimismo, es el optimismo en un rasgo de personalidad. Algunas personas tienen a ver el vaso medio lleno, ¿no? Otras no. El optimismo depende del ánimo, del temperamento, de si dormimos bien o si tomamos, como yo, suficiente café. Pero ese sí se puede es otra cosa. Es una confesión de fe, es una declaración sobre la naturaleza del universo y la arquitectura moral de nuestra realidad. Si se puede, dice sí a la dignidad humana. Dice que esa dignidad no es negociable. La justicia no es una fantasía. El bien común no es un sueño utópico que está postergado para siempre, sino es una exigencia a nuestro presente.
Si se puede es la voz de quienes se rehúsan a aceptar que el mundo tal como es tenga que ser el mundo como será siempre. Eso, queridos, es lo que decimos cuando hablo de fe. En las escrituras judías, el profeta Miqueas, hablando también en un paisaje de explotación y poder, hizo una pregunta que viene viajando por siglos. Y la pregunta es, ¿qué se requiere de ti o qué requiere de ti el Señor? Y Miqueas responde con una visión ética más condensada en la Escritura. Hacer justicia, amar la misericordia y caminar humildemente. Dolores Huerta no se propuso ser una heroína bíblica. No iba por ahí que sepamos citando a Miqueas en sus discursos. Pero cuando miramos su vida, los boicots negociados, los contratos redactados en mesa de cocinas, las marchas planeadas en sótanos de iglesias y salones sindicales, la insistencia incansable de que las personas del campo merecían respeto, lo que vemos es a alguien viviendo la pregunta de Miqueas con cada fibra de su ser. Y ahora me gustaría conectar directamente con nuestra tradición unitariana universalista. A menudo se dice que tenemos el principio que el valor y la dignidad inherente de cada persona es fundamental. Pero es importante recordar que eso no es decorativo, no es una frase agradable para la pared, no es una pieza de diseño espiritual de interiores. Es o debe llegar a ser una declaración de resistencia ante todo sistema de opresión, toda ideología y todo hábito mental que diga que hay personas que valemos menos, que algunos trabajadores y trabajadoras son descartables, que algunos cuerpos son daño colateral aceptable en la producción de ganancia de otros. En ese sentido, entiendo yo que Dolores Huertas estaba haciendo lo que llamamos teología UU en los campos, mucho antes de que nuestras congregaciones estuvieran dispuestas a arriesgar su propia comodidad por la justicia. Ella entendió algo que muchos de nuestros movimientos todavía están aprendiendo. Y eso es que nuestros valores no existen realmente hasta que se encarnen en las condiciones concretas de la vida de la gente. La fe que Dolores practica no era piedad privada, no era la espiritualidad solitaria de un alma que vivía en calma, no. Era una voluntad moral comunitaria. Miles de personas comunes diciendo juntas que no iban a conceder con su propia disminución. Para ellas y ellos la fe era un verbo. Era organizar, boicotear, votar, negarse a guardar en silencio, decir la verdad frente a la intimidación. Esa es la fe como bien común. Esa es la teología que mueve los campos. Entonces, ¿qué puede significar la fe para nosotros y nosotras aquí en la primera iglesia unitaria universalista de Houston? Como sabemos, Houston es una de las ciudades más desigualdad económicamente en los Estados Unidos. Es una ciudad construida por el petróleo y el gas, por el transporte marítimo y la refinación, por la construcción y los servicios que dependen en gran medida de la mano de obra inmigrante y con frecuencia indocumentada. Es hogar de comunidades que viven con racismo ambiental, con robo de salario y una precariedad cotidiana que muchas personas en barrios más privilegiadas nunca tienen que imaginar. En esta ciudad también es un hogar de una organización comunitaria extraordinaria, de culturas resilientes y de comunidades cuya imaginación espiritual, moral y ética se ha forjado en el crisol de estas luchas. Entonces el bien común no es abstracto, no tiene códigos postales, tiene ruta de autobús, tiene el olor de refinerías en ciertas mañanas, el sonido de múltiples idiomas en un pasillo del supermercado. Por eso les pregunto, y no retóricamente, no en algún día, sino ahora mismo, ¿qué significa si se puede en Houston,
en el 2026 para esta congregación. Si la fe es el coraje practicado en público, ¿qué se le pide en esta semana? Para algunas personas aquí puede significar aprender los nombres y las historias de quienes limpian sus edificios o cosechan su comida y examinar los sistemas que los mantienen ocultos. Para otras puede significar poner el cuerpo y la voz cuando trabajadores y trabajadoras locales se organizan por salarios dignos o por condiciones más seguras. Para otras puede significar usar su conocimiento profesional, jurídico, médico, educativo, financiero para apoyar a quienes navegan sistemas diseñados en su contra. Para otros puede significar negarnos a espiritualizar la justicia de tal manera que dejemos de tocar el mundo real. Nuestra tradición proclama vida. Una tradición viva se mide no por lo bellamente que recitamos nuestros principios, sino por lo valientemente que los encarnamos. Sí se puede. Es una invitación. No se le extienden porque ya sean Dolores Huertas ni porque tengan las respuestas, sino porque la fe que mueve campos nunca ha dependido de individuos extraordinarios actuando en soledad. Sí se puede, siempre ha dependido de personas comunes actuando juntos. Es una misma lucha y es una misma cosecha. La fe que mueve campos no está reservada para los gigantes y los gigantes de la historia. La fe que mueve campos vive en personas comunes, en esta iglesia, en esta ciudad, en personas que se niegan a aceptar que el mundo no puede cambiar. Así que, amadas y amados, espero que en nuestra organización y en nuestras decisiones cotidianas le digamos un sí se puede a la vida y a la dignidad. Que en nuestras conversaciones, en nuestros votos, en nuestra generosidad y en la manera en que nos hagamos presentes, digamos sí se puede y que el cambio es posible. Amén.